Nosotros vía Zoom, nuestro siguiente invitado, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, es un maestro catedrático en Derecho, profesor de Política Criminal, Criminología y Derecho Penal. Con él vamos a dialogar esta mañana a través de Radio Farra 95.7, la radio número 1 acá en la provincia de Manabí. Para nosotros sí es un honor, un gusto poder compartir este diálogo con uno de los maestros del derecho acá en nuestro país. Y para todos nuestros amigos oyentes. Aquí en el panel, nuestro compañero ingeniero Clemente Vázquez, Kabir Briones, abogado Orlando Ponce, quien le habla, Robert Indriago. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, es un gusto poderlo tener. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos ustedes, gracias por la invitación y estamos listos. Adelante, Kabir. Doctor, buen día. Kabir Briones le saluda. Para mí es un verdadero honor, como para el panel, entrevistar a un penalista de su nivel y estatura por sus conocimientos, mi querido doctor. Se ha discutido mucho si se reúnen o no los elementos fundamentales para la declaratoria de conflicto armado interno. Muchos penalistas y llamados constitucionalistas dicen que no están reunidos los elementos. Estaba leyendo la definición de derecho internacional humanitario y nos habla de 3 o 4 elementos. Uno que es la fuerza o violencia armada, la temporalidad, la organización del grupo, entre otros. Desde su visión, ¿se reúnen o no los elementos fundamentales para que se haya declarado el conflicto armado interno? Mi querido doctor, buen día. Buen día. Bueno, dos reflexiones iniciales. Lo primero es si habían o no las condiciones para declarar el conflicto armado interno, o no internacional, y en esa misma línea, si esa afirmación o calificación que se le dio a grupos 21, 22 identificados como grupos terroristas o narcoterroristas, porque están vinculados al narcotráfico sin duda, y luego cuando se considera a estos grupos como grupos armados o grupos no estatales en la calidad de ser beligerantes, que es por donde llegó el tema. Son algunas lecturas, porque en esto último, para tener la idea clara y lo positivo que podría ser, la calidad de beligerantes se da en los conflictos armados, sí, y cuando se le da, pero en un conflicto armado podría haber un conflicto armado contra delincuentes comunes, en este caso contra delincuencia organizada. Al darle la calificación de beligerantes es donde vino, yo diría, la aclaración mayor más que la discusión, porque se dijo, si son grupos armados beligerantes, ellos tienen derecho a que se respeten las convenciones de Ginebra, que son de la década de los 40, hay 3 convenciones y protocolos. Y aquí lo interesante es que cuando se considera grupos beligerantes, y se aplican las convenciones de Ginebra, los que son detenidos deben ser considerados prisioneros de guerra. O sea, no tendrían que ir a la cárcel común ordinaria. ¿Y por qué digo la lectura reflexiva importante? Puede que no nos pongamos de acuerdo en algunos aspectos. Yo incluso en mi formación soy máster en Derecho Constitucional, pero podríamos no ponernos de acuerdo. Una de mis últimas clases para la Universidad de Tucumán. Doctor, una precisión allí, maestro, una precisión allí, ya que usted toca el convenio de Ginebra. Tiene el protocolo 2 del convenio de Ginebra elaborado en 1977. Cuando declaramos beligerantes a estos grupos terroristas, ¿les estamos dando la oportunidad o no para que digan, denme el trato que señala el protocolo 2 del convenio de Ginebra? ¿Es un error o no de parte del Estado esto? Si pudo ser un error, hoy hay que tomar la parte positiva, y le voy a decir por qué, es muy sencillo. ¿Qué hacen con, ya no son 1.700, se dice que 3.000 personas? En eso hay que tener cuidado en los operativos, porque puede haber falsos positivos. Y ya en Colombia están sometidos a procesos por más de 5.000 falsos positivos, que no solo es la confrontación y las muertes, porque, mire, no hay ningún Estado de derecho en el que esté legitimado el uso abusivo de la fuerza. O sea, esto de que cuidado, porque si se ve el decreto ejecutivo del 111, cuando se habla de que se podría utilizar la fuerza letal,
y que ya no habría que hacer uso progresivo de la fuerza. Esa es una lectura correcta en principio, pero hay que tener presente que eso no legitima un acto de abuso de poder. 2007, Zambrano Vélez y otros contra Ecuador, Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó al Estado ecuatoriano porque dijo que está bien, podía intervenir, incluso aceptó que siendo no funciones propias del ejército, ¿verdad? Enfrentar a un enemigo interno, excepcionalmente podría hacerlo. Y hoy, con el 158 de la Constitución nuestra, para mí ni siquiera era necesario consulta, pero lo que quiero destacar de esto es lo siguiente. Primero, que un acto de abuso de poder produce responsabilidad para el Estado y responsabilidad para quienes intervienen en los operativos. O sea, si mañana hay reclamos en sedes internacionales, el Ecuador tendrá que responder. Pero hay algo interesante, 3.000 detenidos. ¿Quién los califica como terroristas? Solo un juez puede calificarlo. En criminología estudiamos el Labeling Approach, teoría del etiquetamiento que produce carreras criminales. ¿Quién dice? Porque hay una lista. ¿Y cómo sabe si está dentro de la lista? Claro. Porque tiene un tatuaje, yo tengo 3 tatuajes y yo no soy terrorista. O sea, hay que tener cuidado con la lectura. Justo en ese sentido, doctor, el tema de los tatuajes le iba a preguntar. A ver, usted nos dice uso abusivo de la fuerza, que no existe en ningún ordenamiento jurídico. El tema de los tatuajes, para hacerle la pregunta a mi doctor, en torno al tema te llevo preso porque tienes un tatuaje que significa que podrías pertenecer a una banda. ¿Estamos o no? Te llevo preso porque tienes un tatuaje ante un derecho penal de autor allí. ¿Se están vulnerando o no los derechos de esta gente? ¿Es castigado por los posibles antecedentes que tenga, más no por el derecho penal de acto, que es por lo que haces? Mire, no solo es derecho penal de autor, es teoría del etiquetamiento, o sea, porque tiene un tatuaje lo lleva. Yo tengo amigos a quienes quiero mucho, ya son capitanes de la Armada y tienen una cantidad impresionante de tatuajes. Cuando conversaba con algunos, tiene un ancla, tiene un etcétera. Mire, el ejército alemán tiene unos tatuajes impresionantes. El ejército norteamericano. Entonces, ese fue un acto de torpeza, ¿ya? Y eso es un acto de abuso de poder. Ahora bien, lo más importante en este tema es que, a ver, ¿cuántos son terroristas? Asumamos que de 3.000, el 10% sería que son terroristas. Y como esto continúa, ¿qué va a pasar? A ver, mire, si son terroristas y se les ha declarado la guerra y se aplican los convenios de Ginebra, ¿verdad? Ellos tienen derecho a ser considerados presos de guerra, ¿verdad? Ojo, prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra no van a la cárcel común. Los prisioneros de guerra tienen que ir a un cuartel militar. Fíjense pues en la guerra. Ni son sometidos a los jueces comunes. A un cuartel militar. Tampoco son sometidos a los jueces penales comunes. Es que o son sometidos a los jueces penales comunes o se creen jueces especiales. Pero, ojo, sí hay jueces que tienen la competencia para actuar como jueces contra el terrorismo y delincuencia organizada. Sí los hay. De acuerdo. El sitio donde deben estar. Con lo cual ya no habría este problema de llevarlos a la cárcel, que no tienen un hacinamiento tan alto, sino apenas el 10%. El problema no es el hacinamiento carcelario, sino el problema es el autogobierno que en las cárceles han tenido los grupos de delincuencia organizada. Y esta declaratoria de el Estado de sección es uno y el estado de guerra es otro. Un estado de guerra no puede estar sometido a 60 días. Usted va a declarar la guerra a alguien, oye, vamos a pelear 60 días o 90 días. No, pues. Eso le iba a preguntar, doctor, por su experiencia. Doctor, ¿qué pasa? Y pido disculpas a los compañeros porque parece que estoy monopolizando la entrevista y no es mi intención. ¿Qué pasa luego de los 60 días que se acabe el estado de sección? La podemos declarar 30 más. ¿Qué pasa luego de los 90 con la declaratoria que tenemos de conflicto de guerra interno? El conflicto armado interno persiste y el estado de guerra también. Eso no tiene tiempo. Ya. Puedes limitar, oiga, vamos a 90 días, 60. El tema está en que se produce lo que se llama, también en psicología, ya, el punto de quiebre. Llega un momento en que ya no daba más. 46 muertes violentas en el Ecuador es la cifra más alta de crecimiento de violencia en el mundo.
Y Ecuador es el país más violento de América Latina y el segundo de toda América. Es claro que es un punto de inflexión. Y hay que reconocer, porque en esto también, esto de que de 30 muertes violentas hemos bajado a 9 o bajado a 6 en una semana o en 10 días, hay que tener la lectura, como yo digo, muy ponderada. ¿Por qué? Porque cuando la delincuencia organizada, recuerde usted que tiene estructura de poder la delincuencia organizada, y en un momento dado pasa hasta en las confrontaciones bélicas, se produce una suerte de retirada, ¿ya? Y hay que tener cuidado, porque generalmente las fuerzas se retiran, se repliegan para contraatacar. Ojalá que no ocurra esto, ojalá que no ocurra esto. Entonces, no había otra salida que esta, porque el crecimiento exponencial no para. Y yo le digo, por lo que yo hago en criminología, Colombia y México se mantienen más o menos en un 22 por muertes violentas, de muertes violentas por 100.000 habitantes. No crece, lo cual significa que el Estado de alguna manera está enfrentando con cierto éxito, por lo menos no permitiendo el crecimiento, ¿ya? Aunque hay que reconocer, Ecuador está en la línea de fuego. Colombia aumentó el último año el 25% de la producción cocalera, Perú el 100% y Ecuador está allí. La droga no sale por Colombia, la droga sale básicamente por Ecuador. Por Ecuador ingresan las armas por la frontera con Perú, ingresan la cocaína por la frontera con Colombia. ¿Quién tiene el control de frontera? Sin duda, más que la policía del ejército ecuatoriano. O sea, si no hay control, seguirá ingresando armas y seguirá ingresando droga. Y mire, en la parte positiva, el último fin de semana, un sumergible, generalmente no lo hacen en Colombia. Eso, mire, conozco por casos que yo he revisado, hay incluso ingenieros navales norteamericanos, canadienses, que vienen a Colombia a hacer los sumergibles que requieren buena tecnología. Un sumergible que puede transportar 4 toneladas, tenía 3.5 toneladas más 3 ciudadanos de raza negra, porque el problema de Colombia con Haití, ojo, Haití y con Honduras, son los 3 países de mayor distanciamiento o de mayor inequidad en el reparto en el mundo de trabajo y de riqueza. Porque Colombia tiene un crecimiento importante. Usted ve Medellín, ve Bogotá, pero sigue produciendo cocaína. ¿Por qué? Porque ese sector depauperado de Colombia, ese sector pobre, encuentra un mecanismo de subsistencia en lo que puede producir sembrando y procesando cocaína. En México se considera hoy, los sociólogos mexicanos, que el 25% del trabajo en México lo proporcionan los carteles mexicanos. Ese es el nivel. Mientras el Estado, llegamos al punto de inflexión, ¿por qué? No por este gobierno, no por el anterior. El Estado ecuatoriano, más de 3 o 4 décadas, desatendió a ese sector depauperado, al sector pobre. Si ese sector no es atendido, que es lo que ha venido pasando en Colombia y lo que pasa en México, ese sector es fácilmente reclutable por el crimen organizado, porque encuentra el mecanismo allí ese joven de subsistencia de trabajo que no tiene educación, un joven que no tiene trabajo, y muchos son drogadependientes, porque de la cantidad de droga que circula por Ecuador, que tenemos una media de 200 toneladas de droga por año, que representa, si quiere ser generoso, el 20% de la droga que se fue. Se han ido 1.500 toneladas de cocaína, que vale 60 millones en Europa, 20 millones en Estados Unidos, una tonelada. Ese es el promedio. Entonces, es una economía criminal perversa que le da trabajo a mucha gente, de la que dependen muchas familias. Si el Estado, y eso no es que se va a hacer ni en 18 meses ni en 4 años, pero tiene que empezar. Está bien el trabajo que se hace hoy, pero si el Estado no invierte en ese segmento del cual es reclutado ese joven para el crimen organizado, disculpe la expresión, estamos jodidos, así de simple. Habrá un repliegue, pero habrá más gente que tenga una economía criminal de subsistencia. Y anoche, impresionante, en Vinces
se encuentran túneles hechos con alta tecnología de hormigón, con ventilación para que no se dañe la cocaína. Se calcula, ya leía anoche, hoy en la mañana algo de cifras, son más de 10 toneladas. Otros apuntan que puede ser 20 toneladas de cocaína. El más grande alijo de cocaína creo que en el mundo. En el mundo. Así estamos de jodidos, disculpe la expresión. Pero que está bien los operativos. Pero si no tienen a la base social, seguiremos más jodidos todavía. 8 de la mañana, 18 minutos, 8:18 minutos. Amigos oyentes, estamos dialogando con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, profesor de Política Criminal y Criminología y Derecho Penal, ingeniero Clemente Vázquez. Doctor, un gusto saludarlo, Clemente Vázquez le saluda, un gusto poder compartir con usted. Gracias a usted. Después de escucharlo detenidamente ¿usted cree que es necesario reformar el decreto ejecutivo del presidente cuando declara en estado de guerra y beligerante a los grupos estos armados? No es necesario. Además que si usted aprecia los convenios y el último que bien se mencionó, me parece que la última reforma es del año 77, están incluso en desfase histórico frente a los tiempos que se viven. Es que como cuando se está pensando en las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, las reglas de Mandela, las mínimas del año 55 y la Mandela del año 2015. El problema no está que no haya reglas, el problema está que no se cumplen, porque los estándares internacionales dicen que una cárcel manejable no debe tener no más de 500 internos, y se piensa en dos nuevas cárceles de 700 cada una, que estaría más o menos en el rango internacional, pero en lugar de que van a costar, porque nadie las va a regalar, invertir en esas cárceles nuevas, yo sigo haciendo la sugerencia, señor, primero, el tema de las cárceles, el Estado tiene que tomar el control de las cárceles y hoy se está haciendo. Sí se está haciendo, pero ese control no puede ser temporal, tiene que ser definitivo. Entonces, ¿qué tiempo debe permanecer allí las cárceles tomadas por el ejército? Porque en el Estado y la declaratoria de guerra, la policía pasa a tener una condición de ser auxiliar y la preeminencia la tienen las Fuerzas Armadas. O sea, eso es importante. Entonces, el control que se está haciendo, se han podido recuperar. Y esta vez, miren, desde el año 2000, en el 2020 es asesinado en el Mall en Manta, J.L. Zambrano. Ya, 2020, él había salido de la cárcel. 2021 empiezan los primeros, no reclamos carcelarios, las primeras masacres carcelarias. 2021, 70 muertos, 80, 150, 14 masacres carcelarias hasta el 2023, que suman alrededor de 470 muertes violentas. ¿Producto de qué? De la confrontación de los grupos armados dentro de la cárcel, porque el Estado lo que no apreció y nadie se preocupó es por apreciar el nivel de estructura criminal que se estaba armando dentro de las cárceles. Por eso es que, mire, y hoy, no para asustarnos, sino para ser objetivos, se considera que los choneros tienen 12.000 efectivos y se considera que los lobos tienen 8.000, 20.000. Y cuando uno lo escucha a un académico que sabe como Fernando Carrión dice las cifras reales es que puedan haber 50.000. Y quedémonos con 20.000. ¿Cuántos elementos tiene hoy la FARC de Colombia? 7.500. El LNL de Colombia tiene 2.500. Un ejército de 20.000. Cuando el ejército, las Fuerzas Armadas Ecuatorianas tienen 36.000 efectivos, la policía más o menos 60.000. ¿Cómo no va a ser importante la presencia de ayuda extranjera? Y mira, dejemos a un lado el tema de la renuncia a la soberanía. La ayuda internacional tiene que venir. ¿Por qué? Porque el ejército ecuatoriano es quien tiene el control y el manejo. Son fuerzas operativas de ayuda, con tecnología, con inteligencia, con pertrechos que no nos cuesta nada. Y hoy funcionan bien dos aviones son centrales de inteligencia como los aviones Orión de Estados Unidos, donde tienen pantallas gigantes, no tienen que volar y pueden detectar en lo posible algunos de los alijos de cocaína. Miren, hay puntos neurálgicos que ya están determinados porque hay inteligencia militar, inteligencia naval, inteligencia policial, tal vez inteligencia penitenciaria no la hay. Pero
es una gran verdad. Manta tiene la flota pesquera más importante del Pacífico Sur. ¿Y cuánta gente no prefiere que se convierta su embarcación en una gasolinera flotante porque gana más que con la pesca artesanal? Entonces, el tema es complejo. Pasa también en Santa Elena, por Santa Rosa, por Chanduy, por Anconcito, y los de Anconcito no quisieron algunos pescadores seguir llevando droga al Tamar y mataron a 3. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con la Marina de Guerra del Ecuador? ¿No puede hacer control o no lo quiere hacer? Control marítimo. La Fuerza Aérea no tiene que volar aviones. Hoy el control se hace con drones inteligentes que puede ser hasta artillado. Entonces, sí es importante la presencia de una ayuda o cooperación internacional, porque allí también, como yo digo coloquialmente, les van a soplar en la nuca, porque además Estados Unidos está destinando, el acuerdo de cooperación es importante, está destinando apoyo logístico, significarían lanchas misileras, significarían barcos. ¿Para qué? Para el control que se puede hacer en la zona de playa. Y hay aquí algo también interesante. Se dijo que se iba a militarizar el control aeroportuario y el control portuario. ¿Estaba militarizado el puerto de Manta? No, que yo sepa no. ¿Está militarizado el puerto de Guayaquil? Que yo sepa no. Y los puertos, como el de Guayaquil, son la puerta giratoria para el ingreso de armas también. Vienen armas en partes en los vehículos, en los carros, en las motos de agua, y es la puerta giratoria por la salida de la cocaína. Entonces, hay que hacer control, sí. Lo que se ha hecho me parece muy positivo este fin de semana, retomar el control de las cárceles también, pero tiene que haber, mire, en tema de política criminal penitenciaria, tiene que haber mínimo un guía, como quiera usted llamarlo, por cada 10 internos. O sea, si tenemos hoy 31.000, tendría que haber 3.100 guías, pero recuerde que son 2 turnos. O sea, se necesitan alrededor de 6.000 guías, apenas hay, me parece que la mitad, que no solo es que tiene que ser nombrado, tiene que tener preparación y puede ser reclutado. Ya no estamos en guerra con nadie, el ejército ecuatoriano va licenciando cada año conscriptos que son jóvenes, que están recién salidos, con buena capacidad, tienen adiestramiento en el uso de armas, porque también las personas encargadas del sistema penitenciario tienen que tener armas. Y perdí un poco la idea, antes que la inversión en cárceles nueva, ¿por qué el Estado, si retoma el control real, por qué el Estado ecuatoriano ese dinero no lo destina para qué? Para poder reparar las cárceles que ya existen, porque usted tiene 30.000 presos y esas 2 cárceles apenas para 1.400 se terminarán en un año. Será una inversión. ¿Y por qué no apunta a la tecnología con las cárceles que ya existen? Siempre que haya el control, lo cual significa que se respete el nivel de peligrosidad, la separación. La cárcel La Roca de Guayaquil tiene capacidad para 150, si usted quiere ponerle el calificativo de líderes, de 150 líderes. La cárcel La Roca fue volado el techo inhabilitado cuando estaba ya recibiendo internos. ¿Y quién voló el techo de La Roca? La propia Policía Nacional. Dijo que habían descubierto un artefacto explosivo. No sé si no tenían un dron para moverlo, pero la propia policía voló el techo y era el lugar donde iba a volver Fito Macías. Entonces se quedó en su suite y después se fugó. Se han fugado 2, Fito Macías, y se ha fugado también Colón Pico. Es el mensaje de la delincuencia organizada, es decirle al Estado, nosotros nos podemos ir cuando nos dé la gana. Sí, miente el Estado, y ese es un tema olvidado hasta ahora, porque dentro de la cárcel se hizo, la estructura criminal se ha armado todos estos años dentro de la cárcel y luego se radió hacia la periferia o hacia la ciudad. 8:27 minutos, Javier, tiene que salir una última inquietud, parte suya, Javier, para que siga que el abogado Orlando Ponce. 2 preguntas en una, doctor. Me corrige si me equivoco. Hace algún tiempo leí su obra Política Criminal. En este libro usted sostenía, al igual que Zaffaroni en Argentina, que debía legalizarse el tema del de las drogas. Usted sostenía, incluso llegó a decir en este libro, Política Criminal, que el Estado debía producirla para entregarle a la persona adicta, ya que era un enfermo, un producto de mejor calidad. Me corrige si estoy equivocado. Esto lo leí ya hace algún tiempo, tengo su libro,
y tengo que volverlo a revisar. Eso por un lado. Y segundo, usted ha sostenido que no existe política criminal en el Estado. ¿Por qué sostiene esto? Son mis últimas dos preguntas, doctor. Y ahí viene Orlando Ponce. La segunda, la política criminal, ¿qué es? Decía el otro día el doctor Alvarado Belloso, mucha gente habla del debido proceso y no sabe lo que es el debido proceso. Claro, algunos sabemos el conjunto de garantías que le asisten a un ciudadano, punto. Y la política criminal es parte de la política del Estado, que es la criminología, ¿qué es lo que nos da? Nos permite hacer un diagnóstico de los factores desencadenantes de la criminalidad. Y podemos hablar de la pobreza, del olvido del Estado, y la política criminal nos dice qué es lo que el Estado tiene que dar como respuesta. Por eso he dicho, no hay política criminal. La prueba de experiencia de campo está en que en 30 o 40 años el país ha tenido la mayor bonanza petrolera de su historia, pero el país se ha seguido empobreciendo los sectores populares. Entonces, si no se atendió a los sectores populares, significa que hay una política criminal o inexistente, porque Naciones Unidas le dice que 4 factores tienen que ser considerados cada 5 años en los congresos. Usted tiene que atender a la salud, a la educación, al trabajo y a la vivienda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, se dicta la Convención de Palermo el año 2000 contra la delincuencia organizada y hay más droga, ¿ya? Y hay más sectores que son reclutados. ¿Por qué? Porque no hay una política criminal de Estado. Esa es la respuesta importante. Y en el tema de la legalización es un debate no cerrado, pero hoy Estados Unidos, en 30 estados, tiene legalizada la marihuana. ¿Por qué? Porque ya no se va lo que produce la marihuana, porque la están produciendo, pues. Ahora, ¿cuánto genera la cocaína como droga ilegal más importante? Alrededor de 500.000 millones de dólares por año. De los 500.000 millones de dólares por año, más o menos el 20% regresa a la región y el 80% se lava en la banca del primer mundo. Un tema insolucionable en la propuesta de la legalización es que no se va a legalizar porque el lavado de dineros, ¿sí?, ¿a dónde se hace efectivo? En la banca del primer mundo, fundamentalmente. Y también en el tercer mundo, porque ¿cuánto se considera que de lo que producen de la economía ilícita, unos consideran entre el 3 y el 5% del Producto Interno Bruto? Para Ecuador serían entre 3.000 y 5.000 millones de dólares por año. Otros dicen que no, que entre el 8 y el 10%, lo cual estaríamos hablando de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares por año. El tema cierto es cuánto hace la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE, cuánto puede aprender el Estado ecuatoriano. En el momento de mayor bonanza ha aprendido 180 millones de dólares. ¿De cuánto? De 5.000 millones de dólares lavados. O sea, hay una gran... el Ecuador es la Suiza andina, es una gran lavandería. Entonces, el crimen organizado sabe que es un país donde se puede invertir y tratar de blanquear el dinero. Entonces, ¿con cuántos efectivos trabaja la UAFE? Apenas con 100. Entonces, está desbordado el trabajo. En Estados Unidos, el FinCEN, por lo que he leído, que es la unidad que hace el control también, no tiene tantos efectivos. Asumamos que fueran 500 operativos de campo, pero tiene una tecnología impresionante. Con la tecnología y la inteligencia artificial usted puede hacer el trabajo de 10, ¿verdad? Y no tiene que tener usted 5.000, sino 500, y el resto lo hace a base de tecnología. O sea, todo esto, sin duda que sigue siendo un punto de inflexión importante en las 3 últimas décadas, hablar de la legalización de las drogas como una salida, porque en este tema, cuando se habla de legalización, hay el planteamiento de que el Estado pudiese asumir, el control. Una cuestión es que el Estado la produzca. Si no tiene capacidad, tiene que asumir el control de la producción. Por ejemplo, en el caso del alcohol. Estados Unidos dicta una de las enmiendas 1919 para prohibir el alcohol por la mafia ítalo-norteamericana y el nivel de violencia. Pero en 14 años se dieron cuenta que la prohibición tenía un costo negativo. Los grandes carteles que ya existían, la delincuencia organizada está en la década de los 20 en Estados Unidos con Al Capone, Albert Anastasi y compañía. Como se dan cuenta de que no es que han mejorado el nivel de seguridad, van en la línea, después de 14 años la única enmienda que es reversada y después de 14 años se deciden por la legalización del alcohol, donde hay un control. ¿Qué significa un proceso de legalización? Un control en la producción, control de calidad, etcétera.
para que el Estado asuma. Estados Unidos no asumió la producción del alcohol. Produce whisky sí, y vino y demás, pero es un mercado abierto que está regulado. Entonces, el Estado le cobra un impuesto y la producción, por ejemplo, porque es interesante, hay una publicación en la que refirió el compañero del año 2009 en el Perú, de Ara Editores, Política Criminal, pero tengo una reciente del año 2022 en Ecuador, como parte de un libro que se llama Criminología Crítica y Derecho Penal Crítico, Política Criminal y Drogas, que lo tengo en formato digital de manera que se lo podía enviar. Es las últimas tendencias en materia de política criminal y criminología y el tema de las drogas. Se los voy a enviar luego de un momento. Entonces, un proceso de regularización, que es una de las propuestas de Naciones Unidas, significa que el Estado tiene que asumir, cuando el presidente Noboa dicta uno de los primeros decretos y dice que se supriman los umbrales de consumo, tenemos una gran discusión, porque el Código Orgánico Integral Penal previó dos tablas. Una tabla para presumir que esa cantidad era para consumo, para presumir que era para consumo. Y la otra tabla, que no ha sido suprimida, que es la que permite establecer el monto de la pena en función de la cantidad de la droga, lo cual está bien. No es lo mismo 2 fundas de cocaína que 3 toneladas o 10 toneladas. Parece razonable que a los responsables de las 10 toneladas se les imponga una pena mayor. Esa es la otra tabla, que esa está bien. En el tema de los umbrales de consumo, yo he dicho que es caballo de Troya. Lo he dicho siempre. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado. El joven que tiene recursos para comprar la droga no tiene que robarle a nadie. No tiene que vender. Como yo digo, se le va fumando la riqueza del padre. O si tiene su negocio, se lo va fumando el negocio hasta que ya no tiene. Pero ahí viene el problema. ¿Qué pasa se termina criminalizando la pobreza? ¿Qué pasa con el joven pobre? Primero, se le dan hasta gratis el H. Y después cuando tiene porque es una necesidad fisiológica de consumir. ¿Qué pasa? Pues incluso por el síndrome de abstinencia. Cuando comienza a consumir y luego ya no tiene dinero para comprar y comienza pequeñas raterías en la casa, se roba del televisor, un teléfono y va vendiendo. Luego le va robando al vecino y él escala de una carrera criminal y luego ya no tiene más recursos y le propone, le venden. Mejor distribuye. Con eso tienes un dinero y te vas a consumir la ganancia. Entonces pasamos de un consumidor a un microtraficante. Ya el microtraficante no está exonerado de responsabilidad penal. Por eso decía, y completo la idea, fue acertado el decreto cuando sugiere suprimir las tablas de consumo, pero le dice al ministro de Salud, que es un tema muy complejo, por lo que cuesta además, le dice que debe atender el problema de los drogadependientes como un problema de salud pública, que es lo que dice la Constitución en el 364. Pero es complejo porque tiene que tener clínicas de rehabilitación y las clínicas cuestan. Y por eso el Estado, un Estado que está quebrado, va a ser muy complicado porque el otro tema es cuántos jóvenes, y en el Ecuador se quedan más o menos 60 toneladas de cocaína porque los carteles están pagando ya no con dinero sino con droga. ¿Qué hacen la droga? Una parte la venden, otra parte la consumen. Tenemos un problema muy complejo porque en esos sectores pobres hay muchos jóvenes drogadependientes que después fácilmente se convierten en sicarios. Entonces, tenemos nosotros una olla en ebullición y el Estado está bien todo lo que hace en la línea, yo diría, de la mano dura, pero se requiere también la mano inteligente, la mano necesaria. Entonces, toda la ayuda internacional que venga es interesante. Oye, el Estado tiene que preocuparse por esos jóvenes, tratar de rehabilitarlos y darles alguna oportunidad de trabajo. Así de sencillo, parece, pero no es sencillo. 8 de la mañana, 37 minutos. Orlando Ponce con sus inquietudes. Gracias, saludo para el doctor. Realmente nos está dando una cátedra en el tema de criminología y la política criminal y derecho penal en el país, cómo se ha venido manejando. Mi querido doctor, mi inquietud es la siguiente. En la Constitución nos introdujeron el tema de la soberanía nacional, que no se iban a permitir bases extranjeras
¿No era que se estaba preparando a la final el camino para lo que está sucediendo ahora? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que los Estados Unidos o los países amigos nos quieren ofrecer un apoyo, como usted lo dice, con tecnología de punta, con drones, con elementos que nos permitan combatir este flagelo que nos está haciendo daño en el país. Y ahora, sumado a eso, el tema del país en estado de guerra. ¿Cuál sería su criterio, maestro? A ver, primero, yo dije en alguna ocasión, y reitero, que fue un error haber suprimido. Estados Unidos no tenía una base militar, funcionaba una central de inteligencia, los POL, tienen un nombre especial que le dan, en una base ecuatoriana. Esa era la realidad. No es que salían las tropas norteamericanas, ustedes nunca vieron a un soldado norteamericano con ametralladoras o con tanques en las calles en Manta. No, era una central de inteligencia que funcionaba ¿para qué? Para detectar las salidas de la droga. Por supuesto que sí. Ha salido y seguirá saliendo lamentablemente en Manta y en Santa Elena droga, porque no hay control. Entonces, o el control es insuficiente. Y también yo reconozco que pudo ser una suerte de puente de playa, como dicen en tecnología militar, o el tema de las guerrillas, de la guerrilla colombiana. Entonces, claro, con la inteligencia servía. Pero cuando hubo esa restricción, los norteamericanos se fueron. Y hay que tener lectura correcta. ¿Por qué? Estos se fueron en 2009, más o menos, la constituyente de Montecristi 2008. Para el 2007 en Ecuador, la tasa de muertes violentas, si yo me retrotraigo hacia la época de Febres Cordero, 1986, la tasa de muertes violentas era de 6 personas, muertes violentas por 100.000 habitantes. Pero fue creciendo. En 2006, 2007, antes del gobierno de Correa, la tasa había subido al 18 muertes violentas. Se había multiplicado por 3. Se va a la ver, por eso lectura correcta. Yo sostengo que es un error que se haya ido a la base. Si la base siguiera ahí, difícilmente los carteles mexicanos hubieran llegado a mano. No, ese hermano, mira, están los gringos metidos, ¿sabes? Vámonos a otro lado. No, porque tenía inteligencia para poder detectar muchas cosas. Yo creo que por eso que fue un error. Pero no hay que echarle la culpa del crecimiento de la violencia a la salida de los norteamericanos de la base aérea de Manta por lo siguiente. Veamos la cifra. El gobierno de Correa es un gobierno de una gran bonanza petrolera. Yo estoy convencido de que hubo un mejor reparto de la riqueza. Hubo un mejor reparto, aunque sea por goteo, pero es la mayor generación de recursos por el tema de petróleo. Llegamos al 2017. En el 2017 había una tasa de muertes violentas de 5.8 muertes violentas. Nunca el Ecuador tuvo una tasa en la era moderna tan baja. O sea, ojo, no tenía que ver la vida de la base aérea de Manta. El Ecuador había recibido más recursos y había atendido mejor a los sectores populares. Y del 2017 en adelante, los sectores populares ya no fueron atendidos, los recursos aminoraron. El mismo COVID a nivel mundial ha dejado una secuela de criminalidad, lamentablemente sí, porque empobreció a la población en general. Pero es un tema de la mala distribución de la riqueza que va repuntando, y le hice en el relato de la violencia en la cárcel. El Estado no se da cuenta, no siempre hay buenos asesores, de que se estaba gestando un verdadero polvorín en la cárcel ecuatoriana. Y fue creciendo. Yo también he sido contrario a esas megacárceles, como la de Guayaquil. ¿Por qué? Y claro, en principio se dijo, vamos a poner la de Turi, vamos a poner una universidad, un hospital, la biblioteca. Se soñó demasiado alto. Eso nunca se dio. Y esas grandes concentraciones humanas lo que han producido es la gestación y el crecimiento de la delincuencia organizada dentro de la cárcel, que lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo tengo el informe, se lo puedo enviar, de febrero del año 2022, donde le dice el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano no gobierna las cárceles, están autogobernadas por los grupos que están dentro de la cárcel. Lo dijo la Comisión, van a hacer ahora en febrero, después de un mes, 2 años. Y el Estado ha sido indolente. En muchas ocasiones no podemos asumir o obligar a que un presidente, cualquiera que sea el gobierno, sepa de todo. No debe saber de todo. Doctor, pero tiene que tener suficiente asesoría. Doctor,
En el 2014 se incorpora el COIC, ¿verdad? Con las penas, unas aumentaron, otras redujeron, pero ahora hablamos de una reforma al COIC para que estas penas sean mucho mayores. ¿Cuál es su criterio? Por un lado se llama populismo punitivo, por otro lado son algunas reformas, no solo una. Y a veces los asesores ni siquiera se dan cuenta que ya existe una reforma. Por ejemplo, en la primera consulta, cuando se le dice al presidente que si es conveniente o no que no se dicte la prisión preventiva en el caso de la intervención de la fuerza pública, cuando para que sigan trabajando, etcétera, cuando eso ya estaba aprobado en el año 2022. Entonces, fíjense, no hay ni siquiera de los asesores, no todos son buenos, algunos me imagino que deben serlo, pero aumentar las penas en ningún país en el mundo ha solucionado el tema de la criminalidad. Ni siquiera meter más gente a la cárcel. Estados Unidos tiene la población carcelaria junto con Rusia, para que no digan que estamos a la derecha, también a la izquierda, más grande del mundo. Más de 2 millones de personas encarceladas en Rusia y en Estados Unidos. Y el vecino de al lado, Canadá, tiene la menor población carcelaria del mundo. Estados Unidos, sobre esto, es el mayor productor de armas posiblemente del mundo. Se calcula que en Estados Unidos, de 300 millones de ciudadanos, 310 millones, hay 320 millones de armas. O sea, más de una arma por cabeza en Estados Unidos. Pero Estados Unidos no tiene, claro, vemos estas atroces muertes en escuelas, en sitios públicos, en eventos, en Las Vegas, sí, pero el nivel de violencia, cuando se lo mide con indicadores de muertes violentas por 100.000 habitantes, Estados Unidos no llega a 7 muertes violentas por 100.000 habitantes. Sí, hay violencia, pero esas son las realidades incluso del sistema norteamericano. 8 de la mañana, 45 minutos, doctor. Le estamos quedando agradecidos por este diálogo magistral que usted nos ha dado, especialmente en política criminal y criminología. De seguro se nos quedan muchos más temas como para poderlos detallar ampliamente, pero creo que nuevamente habrá la oportunidad de poder dialogar con usted y así poner esto al debate y al debate público, al debate que se debe generar en este país. Muy amable, muchas gracias, doctor, y un excelente día y fin de semana. Para todos ustedes, muchísimas gracias nuevamente. Sí, este puede ser el inicio de algunos otros diálogos. Luego yo subo a mis redes también esta muy agradable conversación. A veces se vuelve una suerte de monólogo por los temas, pero está bien. La idea es opinar para ilustrar y que se entienda que no solamente la respuesta está ni en la respuesta violenta, ni en el aumento de las penas, porque eso no soluciona el problema. Solamente concluyo diciéndole, Italia sigue teniendo mafia, sí, pero Italia tiene un nivel de violencia muy, muy inferior por una razón. Italia se ha preocupado, ¿por qué? Por trabajo, por estudio. ¿Para qué? Para esos sectores pobres que antes eran reclutados por las grandes mafias. Hoy Italia goza de paz y de tranquilidad en mucho grado. ¿Gracias a qué? Gracias a que atendió a ese sector que el Ecuador aún no atiende.